Hola amigos de Radio Informativo Huamantla, es un placer saludarlos. Soy el doctor Miguel Ángel Gutiérrez Suárez y los estamos invitando a que vean nuestro programa Pláticas Médicas y algo más, donde en la primera media hora hablamos de la palabra y la historia de Dios y en la segunda media hora hablamos de temas médicos en general. Así que los estamos invitando a que nos acompañen los martes y jueves de 7 a 8 de la noche para que usted pueda disfrutar de estos temas médicos y la palabra de Dios. Los esperamos. Hola, muy buenas tardes. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes en su programa Pláticas Médicas y algo más, aquí en huamancla.org. Miren, hoy es martes de hablar de la historia de la palabra de Dios. Y bueno, hoy vamos a hablar de Caín y Abel. Casi nadie habla de Caín y Abel. No sé a qué se deba, no sé por qué sucede esta situación. De hecho, a mí me costó mucho trabajo encontrar en la investigación de Caín y Abel, me costó mucho trabajo encontrar literatura, encontrar investigación, estudios en los que pudiera yo ir estudiando esta situación de Caín y Abel, pero al final de cuentas sí lo logramos, pero casi no hay nada de Caín y Abel. Acuérdense que Caín y Abel fueron hijos de Adán y Eva, y Caín pues fue un hijo malo y Abel era un hijo pues más bueno, y desgraciadamente Caín mató a su hijo Abel, y vamos a analizar por qué sucedió esto y por qué pasó y quiénes fueron. En el tema médico vamos a hablar sobre anafilaxia. ¿Qué significa anafilaxia? Bueno, significa cuando tenemos reacciones alérgicas a medicamentos, alimentos, a una picadura de una araña, picadura de un insecto, a la picadura de un mosquito, etcétera, que nos puede incluso hasta matar. Entonces, esos van a ser los temas de esta tarde, el Caín y Abel y anafilaxia, pero antes nos vamos a ir a nuestro momento de orar, de comunicarnos con Dios a través de la oración cantada, con la previa introducción de nuestra música instrumental que tanto le ha gustado a la gente en lo que se preparan para orar y todo eso. Hoy vamos a escuchar un tema preciosísimo de Tchaikovsky que se titula El lago de los cisnes. Un tema precioso, a mi amiga Venecia le encanta mucho este tema, y a quién no, es un tema precioso, de verdad maravilloso. Obviamente vamos a poner además la parte instrumental, o sea, la parte principal, digamos, porque el tema en sí es muy largo, dura muchos minutos, bastantes diría yo, porque está tocado con orquesta sinfónica y todo eso. Ojalá y tengan oportunidad ustedes de escucharlo completo. Tchaikovsky fue un hombre muy controvertido, un compositor muy controvertido de música clásica, pero que hizo grandes obras musicales. También su concierto número 1 para piano y orquesta, que también se los voy a traer un día de estos, está preciosísimo. Pero Tchaikovsky hace el Lago de los Cisnes porque se enamoró. Siempre el amor está jugando un papel primordial en los seres humanos, porque fuimos hechos con amor y fuimos hechos para dar amor y recibir amor. Entonces Tchaikovsky compone este tema, El lago de los cisnes, de una mujer que se enamoró pero que le fue imposible poder llegar a ella. Y en cuanto a nuestro momento de alabanza, pues vamos a escuchar un tema maravilloso que se titula El Espíritu de Dios está en este lugar. Así que nos vamos a nuestro momento de alabanza y de oración. Pedimos por los más necesitados, pedimos por nosotros mismos, nuestros familiares y amigos, y pidamos por la paz de este planeta que está de verdad al borde de un hilo, de que se desate la tercera guerra mundial y tengamos problemas muy graves si esto llega a pasar, pero desgraciadamente esto está escrito en las profecías de Dios, y como no hacemos nada por ponernos a orar y cambiar, pues Dios nos deja en ese libre albedrío para que suframos. Acuérdense que Dios también deja sufrir para que nos arrepentamos y para que también aprendamos. Vámonos a nuestro momento de oración y regresamos con ustedes.
las voces, el Espíritu. Amén. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Todos juntos, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. 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 Oh, sí. Gracias, Espíritu Santo. Así es, el Lago de los Cisnes es uno de los temas clásicos de la música clásica más hermosa que se ha escrito por Tchaikovsky, y la escribió en nombre del amor, el amor de una princesa en aquellos tiempos, que le fue imposible llegar a ella, y le compuso esta maravillosa melodía. Y la otra, y en cuanto a la alabanza de Dios, pues ni qué decir, ¿no? O sea, lo mejor es pedirle a Dios que siempre esté moviéndose alrededor de nosotros. Seguir el camino de Dios es lo más maravilloso que nos puede pasar. Siempre que no sigamos el camino de Dios, vamos a tener muchos problemas, ¿eh? Aunque hay gente que aparentemente pareciese que no los tuviera, pero tienen entonces en su interior un vacío, en su existencia un vacío, que no lo cubre ni el dinero, ni las pertenencias, ni nada. Es importante siempre buscar la compañía de Dios, de Jesucristo y su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque si no caemos en situaciones, porque el diablo nada más está esperando que caigamos en alguna situación para poder atacarnos. Miren, hoy vamos a hablar de Caín y Abel. Caín y Abel fueron dos hijos que tuvieron, entre otros hijos, también tuvo Set y otras hijas que tuvo también Adán y Eva, después de que fueron desterrados del paraíso porque pecaron y desobedecieron a Dios. Claro que Dios tenía que enojarse en ese momento muchísimo con Adán y Eva. Y le dice a los familiares que están por ahí, por favor, que no se acerque nadie, o sea, no dejen que se acerque nadie ni me maltrate lo que estoy haciendo, me lo arruine. Y no obedecen y llegan por ahí y le tiran el cuadro, o llega un niño y lo agarra los pinceles y se lo empieza a distorsionar y se lo empieza a alterar. Claro que
el dueño de esa pintura se va a enojar y se va a poner mal. Imagínense a nivel Dios, que había puesto el paraíso, había puesto todo lo mejor para que el hombre y la mujer vivieran. Y bueno, pues desgraciadamente le hacen caso al diablo, porque el diablo siempre está metiéndose, porque siempre, el diablo es destrucción, siempre va a querer destruir, siempre va a querer separar, siempre va a querer hacer daño, siempre lo va a hacer. Ese es, digamos que por eso le pagan, y aunque no le pagaran, créanme que eso haría. ¿Sí? Le encanta hacer daño, le encanta ver sufrir a los humanos, le encanta ver sufrir a los niños, a las mujeres, a los hombres, a los animales, porque también se mete hasta con los animales, se mete con todo. O sea, él es así. Tanto es así que cuando se rebeló, se quiso poner a la par de Dios. Y entonces Dios lo desterró. Y desde entonces, el diablo se la pasa maquinando y haciendo daño. Desde entonces, cuando fue el Génesis, cuando Dios creó a Adán y Eva y les proporcionó todo, les pidió a manera de prueba, pues sobre todo de ganarse la confianza de Dios, ¿no? De agradecerle a Dios que le había dado todo, pues que podían probar de cualquier árbol menos de uno que era el que les iba a abrir los ojos. Ellos antes de que eso pasara andaban desnudos y no notaban su desnudez, no había malicia. Sí, porque en Dios no hay malicia, en Dios no cabe nada de malicia. Pero una vez que transgreden la orden de Dios, lo primero que se dan cuenta es que están desnudos y se tratan de tapar con unas hojas y bueno, les da pena, les da vergüenza, se ponen mal y Dios los destierra. Y les dice, ahora tú mujer vas a sufrir dolores de parto para tener a tus hijos y tú hombre con el sudor de tu frente traerás el bocado y la comida a tu casa. Porque ahora la tierra estará maldita para dar sus frutos. ¿A qué se refería Dios? A las espinas, a la hierba mala que ahora encontramos en los sembradíos, en los campos, y que ciertamente así es, ¿no? Se meten ustedes a un lugar lleno de espinas y nos espinamos toditos. Entonces ellos tienen a dos hijos, a Caín y Abel. Mi amiga Venecia les va a ir poniendo un recuadro donde va apareciendo una historia de Caín y Abel que me costó mucho trabajo encontrar, pero que más o menos nos va dando una idea de lo que nos está hablando. Miren, inspirado por Dios, el apóstol Pablo dijo lo siguiente sobre Abel. Por medio de Abel mismo, aunque ha muerto hace mucho tiempo, cuando pasó lo de Caín y Abel fue hace 6,000 años atrás, y cuando el apóstol Pablo fue en los tiempos de Jesús, hace 2,000 y tantos años. Cuando ahí se comprueba que efectivamente sí existía Caín y Abel. Para todos aquellos que andan, he recibido llamadas telefónicas de muchas personas que con todo gusto y educación los escucho y acepto sus comentarios, porque además me ayudan y me hacen que más me ponga yo a investigar. En el que me dicen que no existe Dios, que toda la palabra de Dios es una historieta nada más, que no hay absolutamente nada cierto. Y de verdad me agarro buena plática con esas personas, al grado que llega un momento en que se les entra la duda, ¿no? Y al final de cuentas les digo, pónganse a estudiar. O sea, pero es que ya estudiamos la Biblia, pero pónganse a estudiar todos los libros que hay de teología nuevos, científicos, biológicos, químicos, matemáticos, fisiológicos, antropológicos, que hay para el estudio de la palabra de Dios, y van a descubrir mucha verdad. Además, en Apocalipsis claramente dice que al acercarse a la segunda venida de Jesucristo, la ciencia misma irá descubriendo la verdad sobre la palabra de Dios. Y es lo que está sucediendo ahora. Por eso es que a mí, tengo muchos libros y muchos que me han regalado y que me han mandado gente que ni siquiera sé quién me los manda, pero que les mando un fuerte abrazo y bendiciones y que Dios los ayude mucho, porque de verdad me han mandado unos libros, unos tratados preciosos en los cuales yo puedo hablar con ustedes de la palabra de Dios. Entonces en aquel tiempo, este apóstol Pablo, que era Pablo de Tarso, que ya estoy preparándoles un programa muy especial de Pablo de Tarso, de verdad, porque fue el 13º apóstol, pero fue el que mataba a cristianos, los perseguía, y entonces resulta que Jesucristo lo convierte para que sea su más fiel seguidor apostólico, y que a nivel mundial
disemina la palabra de Dios. Imagínense nada más. Y era un asesino de cristianos. Entonces este pastor Pablo, y que en lo particular con su servidor, yo tengo mucha, ¿cómo se podría decir? Pues me llama mucho la atención su vida, el cómo se transformó, cómo cambió. De hecho, no sé, ¿verdad? A mí se me hizo seguir a Pablo de Tarso, y de ahí ha salido todo lo que yo he estado investigando. Y de Pablo de Tarso hay mucho más que de los demás apóstoles en la palabra de Dios y en todos los libros de estudio. Pablo de Tarso dice, a pesar de que ha muerto hace mucho, pero mucho tiempo Abel, todavía sigue hablando. Esto lo pueden leer en Hebreos 11:4. ¿Por qué dice esto? Bueno, en aquel tiempo, Caín y Abel, que incluso vestían al estilo, pues como los cavernícolas, ¿no? O sea, era su forma de vestimenta. Uno era pastor y otro era agricultor. Uno cuidaba ovejas, hasta borreguitos. Hasta parece que las ovejas y los borreguitos fueron hechos para que fueran cuidados y fueran guiados. También les tengo un estudio sobre cada sintonía celestial o espiritual o divina para cada animal. Y es por eso que podemos ver animales nobles y animales no nobles. Y es por eso que podemos ver animales que se dejan querer, se dejan guiar, se dejan curar, tratar, dormir, hasta dormir con ellos, y animales que te duermes con uno de ellos y me amaneces, ¿no? Entonces, es por algo, Dios por algo hizo las cosas así. Todo lo que queramos averiguar de nuestra vida, nuestra existencia, de lo que nos rodea, está en la palabra de Dios. Aunque, ahora sí como dice un programa de televisión, aunque usted no lo crea, así es. Yo lo he comprobado. Entonces, le preguntan los que estaban escuchando a Pablo de Tarso, bueno, ¿y por qué sigue hablando Abel? O sea, ¿cómo es que puede seguir hablando? Bueno, recordemos que hace 6,000 años Caín mató a su hermano Abel. Poco antes de que lo matara, Dios le dijo, ¿por qué vas a hacer esto? Estás a tiempo de arrepentirte antes de que te invada el pecado. Pero Caín no hizo caso. ¿Por qué? Porque se dejó llenar de envidia, de egoísmo, de soberbia, de orgullo, ¿sí? Pero sobre todo se dejó llenar de algo que se llama maldad, de la mala. Toda la maldad es mala, pero esta era peor, la de asesinar. Dios nuestro Señor, en verdad, créanme que solo puede llegar a perdonar el asesinato, y eso quién sabe, porque no somos quienes para discernir si así es, cuando es en defensa propia. Pero quién sabe, quién sabe, la verdad. Yo he encontrado ahora en los estudios que hemos hecho pruebas de que está muy difícil esto. Ahora imagínense matar premeditadamente. Previamente venía Caín ya pensando en la envidia, dejó que le creciera la envidia en su corazón, que le creciera el egoísmo, todo ese tipo de pecados horribles, porque dejó que el diablo se metiera en él. El diablo se mete a través de nuestros pensamientos. Si este celular no es mío y está acá, y mi pensamiento empieza a transmitirme la sensación de que me lo robe, es porque le estoy abriendo las puertas al demonio. Y él inconscientemente, o más bien subconscientemente, me va a impulsar. Róbatelo, hasta que me lo robe. Y estamos pecando total y deliberadamente, o sea, a propósito. Lo mismo sucedió con Caín y Abel, mientras que Abel, observando la creación de Dios, los árboles, las flores, los animales, hay un estudio que dice que incluso observó o iba a observar a cierta distancia a los 2 querubines que estaban resguardando la entrada del paraíso que Dios puso después de que expulsó a Adán y Eva. Dios puso 2 querubines, que son los más altos rangos de ángeles que puede haber. Bueno, hay más, pero tienen un alto rango los querubines, con unas espadas girando para impedir el paso hacia el paraíso. Porque Dios estaba molesto, enojado. Imagínense, empezaba a hacer su creación y surgen los problemas. Y hay quien me dice, doctor, bueno, pero ¿por qué deja Dios que el diablo haga eso? ¿Por qué deja Dios que esto suceda? ¿Por qué no lo destruye y punto y se acabó? A ver, hay que entender
que Dios es un Dios de prueba. Es un Dios de amor, de misericordia, pero es un Dios de prueba. O sea, Él no te va a forzar a que a fuerza hagas lo bueno. Él no te va a forzar a que a fuerza lo quieras o lo ames. Él te da libre albedrío. Ya tú depende de ti si tú lo tomas o lo dejas. Es como Caín. Dios le habló y le dijo, ¿qué vas a hacer? Estás a tiempo de erradicar el mal antes de que invada tu corazón. Y no hizo caso Caín. Si hubiera hecho caso, entonces le hubiera hasta agradado a Dios, porque a Dios le agrada el arrepentimiento. Si es que nos hemos de salvar, va a ser por arrepentimiento. Y luego las obras. Es decir, ya me arrepentí de ser un malvado, ahora voy a hacer cosas buenas. Voy a trabajar bien y voy a hacer las cosas bien. Y voy a ayudar a mi prójimo y todo lo que esté bien. Porque si nada más me arrepiento, pero no hago nada, dice Pablo también de Tarso, que la fe sin obras está muerta. Y es la verdad. Sí, tenemos que demostrar que ahora ya cambiamos. Caín no lo hizo. Se llenó de maldad. Imagínense, en aquellos tiempos Dios hablaba con ellos. Así hablaba con los profetas. Ya les hemos platicado aquí en el programa de cómo hablaba con los profetas. Imagínense qué maravilloso escuchar la voz de Dios. Y que te estuviera diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te pasa? Y tú, lleno de soberbio, de maldad, casi le dices, ¿qué te importa? O sea, a mí no me interesa lo que me digas. Claro que Dios se iba a disgustar mucho, pero tenía que dejar el libre albedrío. Porque Abel sí estaba entregado a Dios. Estaba entregado a Dios desde el momento que observaba su creación. Por eso es que les hemos dicho en este programa que valoremos mucho la creación de Dios. Y les hemos traído muchos programas en el que les hemos hablado de la creación de Dios, las estrellas, las flores, los árboles, los pájaros, los animales, nuestros hijos, los otros seres humanos. O sea, todo eso hay que valorarlo y pensar por qué hizo Dios cada cosa. ¿Sí? Y eso hacía Abel mientras cuidaba a sus ovejitas, ¿no? O a sus borregos. Y iba y se paraba a cierta distancia y veía cómo los querubines estaban protegiendo la puerta del Edén. Eso le debe haber causado mucha sorpresa, ¿sí? Y adoraba mucho a Dios. Entonces llegó un momento en que Abel quiso ofrecerle un sacrificio a Dios y escogió los mejores borreguitos o las mejores ovejitas, las más bonitas, las más llenitas, las más bien, y las llevó a sacrificar. Y lo mismo, pero lo hizo de corazón, de amor, o sea, sin medirse en absoluto, o sea, cuando su corazón estaba burbujeando, ¿sí? Repleto, gozoso de amor por Dios, de satisfacer a Dios con un sacrificio. En sí no es el sacrificio en sí. Dios no necesita sacrificios, Dios no necesita dinero, Dios no necesita, pero necesita ver acciones, que cambie la gente, que su corazón hable a través de la gente. Y eso hizo Abel. Y Caín, al ver que Abel hizo eso, también quiso hacer lo mismo, pero sin amor a Dios. Es decir, pues yo también lo voy a hacer por hacerlo, pero nada más. Por eso es que es muy importante que cuando nos den algo o demos algo, lo demos sin esperar nada a cambio, pero con todo el amor y la decisión de nuestro corazón. Porque si no tiene validez. A la fuerza nada va a funcionar, ¿sí? El amor mismo a la fuerza no funciona. Tiene que existir dos personas que amen por igual, que perdonen por igual, que se quieran por igual y que quieren seguir adelante por igual. Si nada más es uno, tarde o temprano, hay destrucción, hay separación y se muere todo, se acaba todo. Lo mismo sucede con Dios. Tenemos que amar nosotros y Dios nos ama a nosotros. Si nosotros dejamos de amar a Dios, Dios nos abandona y se va de nuestro lado. Eso es todo. Entonces Caín presenta su ofrenda de frutas, pero y frutas bonitas y todo, hasta eso, o sea, también, pero no iban de corazón para Dios. Y entonces a Dios le molestó. Pues Dios es el supremo, Dios es el todopoderoso. Por eso les hemos dicho que cuando se postren ante Él, olvídense de todo, así vayan a recibir herencia, dedíquenle tiempo a Dios primero y verán las bendiciones que les va a acarrear. Eso pasó, pero como no le agradó a Dios la ofrenda de Caín, Caín se enojó y estuvo esperando el momento propicio y que mata a su hermano Abel de una pedrada en la cabeza. Y entonces le pregunta Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano?
Y todavía, fíjese, todavía, en ese momento ya era un asesino, ¿no? Y todavía de ser un asesino cínico. ¿Qué soy yo, acaso el que lo tengo que estar cuidando? Contestó Caín. Imagínense, al Dios Todopoderoso. Claro que Dios se enoja y destierra a Caín. Lo destierra de estar cerca de su familia y lo manda a los confines lejanos. En aquel tiempo no había habitantes de la tierra. Imagínense la tremenda soledad. O sea, más te valdría estar con tu papá, tu mamá. Pues en ese entonces nada más era Caín, Adán, Eva y sus hijos. Y se va, lo destierra, y Dios le pone una señal en la cual lo identifican para que no lo maten. ¿Por qué hace esto Dios? Para que Caín lleve sobre su propia vida, en vida, el peso y la losa de su pecado del asesinato. ¿Sí? De ahí ya no se sabe qué pasa, pero después, según lo que hemos estado estudiando, tiene que ver con la Torre de Babel, con Nemrod, que es un rey muy malo, que después le vamos a explicar, y de ahí surge, incluso hay quien dice, de los estudios que hemos visto, hasta nuestros días de hoy, viene de Caín, viene la descendencia de los reptilianos. Un día les voy a hablar de quiénes son los reptilianos, y de que sí existen, y cómo están actuando sobre la humanidad. No sabemos qué pasó, pero eso fue lo que sucedió con Caín y Abel. Sí. ¿Por qué Dios reclamó la sangre de Abel derramada en la tierra? Por la fe y el amor que le tenía Abel a Dios. Si Dios es capaz de hacer un mundo maravilloso, si Dios es capaz de hacer miles y miles de tipos de pájaros de colores, miles y miles de tipos de flores, miles y miles de estrellas y tantas cosas que sabe hacer Dios, imagínense si no estamos hablando de un Dios lleno de amor, lleno de un corazón grandísimo, y lo único que Él espera a cambio es amor, y más de su creación humana, más de hombre y mujer. Por eso es que es importante que cambiemos. Abel nació casi al principio de la historia del hombre. Siglos después Jesús dijo que había visto en el tiempo la fundación del mundo. Jesús mismo en Lucas 11, 50 y 51 habla de Caín y de Abel. Mismo Jesús. Entonces, ¿cómo que no existieron? Sí existieron. La persona que me hizo favor de hablar por teléfono, que está escuchando el programa, y le agradezco, le mando un fuerte abrazo porque somos muy buenos amigos y platicamos mucho. Pero créeme que sí existió Caín y Abel y no es ningún mito. Y algún día Dios te probará que esto es verdad. Sí, entonces hay que estudiar más, hay que echarle muchas ganas, hay que investigar más, hay que juntarse con gente que también sepa de todo esto y verán que esto es un camino maravilloso, el conocer de la palabra de Dios. Todo indicaba que con la palabra mundo Jesús se estaba refiriendo al conjunto de los seres humanos que podían ser redimidos o rescatados del pecado. Aunque Abel fue el cuarto ser humano de la historia, sí, al parecer fue el primero a quien Dios consideró digno de ser redimido, ¿sí? Es decir, digno de ser tomado en cuenta por Dios. Es evidente que Abel no se crió en el mejor de los ambientes, porque en aquel tiempo estaban muy solos y estaban cargando. Seguramente sus padres le comentaron lo que perdieron, que habían perdido el paraíso y todo eso, y seguramente les comentaron de Dios, cómo Dios les había otorgado todo, y ellos por escuchar el mal lo habían perdido, y habían perdido todo. Esto lo podemos ver en Génesis 2:15 y en 3:24. La vida de Adán y Eva fue dura en el jardín, fue muy fuerte, así que cuando nació Caín, Eva pensó que era lo que Dios había mencionado en el paraíso, ¿no? Dios había mencionado en el paraíso que tendría que surgir una descendencia prometida. Entonces, ¿qué pasa? Según los que estudian la palabra de Dios, los que se dedican al estudio de la palabra de Dios, dicen que es muy probable que la mamá de Caín, Eva,
le haya hablado mucho de esto a Caín y lo haya hecho creer que él era la descendencia prometida. Y por eso se llenó de orgullo, de soberbia, de vanidad. Por eso es que es muy bonito a veces también sufrir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces nos enseña, nos hace nobles, nos hace que aprendamos a respetar, nos hace que aprendamos a sentir lo que el otro siente. Pero ¿qué pasa si a un hijo lo consentimos? De verdad, después ya no lo aguantamos. Vaya, se pone hasta en contra nuestra. Bueno, llegan al grado que te roban, te golpean, te dicen groserías, te corren de la casa. Y eso es el hijo. ¿Y es acaso que no la palabra dice que honrarás a tu padre y madre? Sean como sean, los tienes que honrar. Consientan un hijo y crearán un monstruo. Ya lo verán. Eso creen que pasó con Caín, pues era el primer hijo y todo eso. Más aparte, le abrió las puertas al mal y mató a su hermano. Mató a su hermano y pues desgraciadamente, pues eso dicen los que estudian que fue el primer asesinato registrado que se dio en el mundo, en la humanidad, desde que se inició en el Génesis, en la palabra de Dios. Realmente es algo pues que llama la atención, cuesta mucho trabajo entender y estudiarlo. Ciertamente, como le decía yo a mi amigo, sí, pareciera un mito, es más, parecía una leyenda, como las leyendas de ahora, ¿no? Las leyendas urbanas. Pero ¿no es acaso que todos los mitos y todas las leyendas tienen su origen en una verdad? Investigadores serios, sí, gente que se dedica al estudio de las leyendas y los mitos y todo eso, a esa conclusión llegan. Pero es que toda leyenda, mito, tiene en sus orígenes una realidad. ¿Y si es cierto? Así es. Entonces, vayamos creyendo esto. ¿Cuál es el mensaje de Caín y Abel? No abrirle las puertas al mal. Si le dan ganas de robar, no robe. Si le dan ganas de emborracharse y perderse y hacer daño con la borrachera, no lo haga. Si le dan ganas de volverse un vicioso del cigarro, no lo haga. De robar, de mentir, de difamar, de engañar. Solo dediquémonos a amar, a perdonar. Es lo único que nos va a salvar. ¿Por qué? Porque cuando estemos ante nuestro Dios Todopoderoso en espíritu, Él nos va a sacar una lista de nuestros pecados. Y entonces nosotros, como nos vamos a ver muy apresurados ahí, ¿verdad? Porque pues nos están acusando, le vamos a decir, perdóname, Dios mío. Es que hiciste esto y esto y esto. Perdóname, papá Diosito. Y le va a decir Dios, ¿cómo te voy a perdonar? Si cuando estabas en carne y hueso en la tierra, te mandé muchas pruebas para que perdonaras y no lo hiciste. Ahora, ¿cómo te perdono si tú no perdonas? ¿Cómo le vamos a hacer? A ver, tú dime cómo le hacemos. Por eso es importante perdonar hasta tu peor enemigo. Por eso Jesucristo vino a remover todo lo del Antiguo Testamento. A remover en un sentido de acomodamiento, no a quitar, sino a reducir en dos cosas todos los mandamientos. Uno, amarás a un solo Dios y a tu solo Dios con todo tu corazón, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu y tus fuerzas. Y dos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso incluye, amarás a tu propio enemigo. Aún el que te haga más daño, el que te haya hecho el más daño terrible. A veces yo entiendo que nos dejamos llevar por el enojo, por el coraje. Nos da mucha tristeza cuando nos engañan, nos da mucha tristeza cuando nos utilizaron y cuando sobre todo utilizan hasta la palabra de Dios y juran ante la palabra de Dios que no están haciendo las cosas y descubres que sí. Da mucho coraje, da mucha tristeza. Pero tenemos que tranquilizarnos y dejar todo en manos del Señor. Dejar todo en manos de Dios. Y aún así, por amor, pedirle a Dios que los perdone o la perdone, porque pues finalmente el camino es perdonar. Ese es el boleto, perdonar y conocer de Dios y crecer en el camino de Dios y observar. Otra enseñanza que hay con Abel es que él era muy observador y observaba la variedad de árboles que Dios había creado, la variedad de flores, la variedad de animales.
observaba el movimiento de las estrellas, y no eran científicos como ahora, ¿eh? ¿Por qué? Porque Jehová, Dios Todopoderoso, es el creador de todas las cosas. Eso lo puede leer en Romanos 1:20. ¿Sí? Entonces, sin duda alguna, Abel, cada vez que meditaba, agradecía a Dios el haber creado todas y cada una de las cosas que había hecho. Dicen los que estudiaban que Abel observaba cómo era posible que pudiera oír, cómo era posible que pudiera ver, cómo era posible que pudiera pensar, cómo era posible que pudiera caminar, cómo era posible que se podía mantener vivo y sentía el latido de su corazón. Fíjense, y no era científico. No, vaya, en esos tiempos no sabían ni lavarse las manos. Entonces, todo es cuestión de observar, de darnos cuenta, de buscar la verdad. Acuérdense que dice la palabra de Dios: busca la verdad y la misma verdad te hará libre. Siempre hay que buscar la verdad. Cuando noten algo extraño, cuando noten algo raro, cuando noten que algo no cuadra, cuando quieran descubrir algo, busquen la verdad, y siempre la verdad los va a hacer libres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la verdad es lo mejor que puede haber. Todo esto que les estoy mencionando lo pueden leer en Génesis, que es el principio de la palabra de Dios. Ahí pueden encontrar todo eso, ¿sí? Y bueno, yo los invito a que estudien esto de Caín y Abel, porque es algo muy interesante, algo que nos enseña mucho. La palabra de Dios siempre va a tener enseñanza, siempre va a tener enseñanza la palabra de Dios en todos y cada uno de los protagonistas del Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso es que siempre hay enseñanza, nada más hay que buscar. No crean que nada más está escrito porque sí. No crean que hablar de Abraham, no crean que hablar de Moisés, no crean que hablar de Noé, no crean que hablar de todo lo que hemos hablado, o de los apóstoles, de todo lo que hemos hablado de Dios, es nada más por hablar. No crean que nada más estamos contando las historias, mitos o leyendas. No, es tan real como que usted mismo me está mirando ahorita. Sí, la palabra de Dios nos enseña a muchas cosas, a muchas cosas. Antiguamente no querían que descubriéramos esto. No querían, por eso el Vaticano hizo muchos cambios, se alteró la palabra de Dios, y por eso es la gran ramera, el gran problema con el Vaticano, y está escrito, no lo digo yo, está escrito en la palabra de Dios, por tanto engaño, por tanto quitarle a la palabra de Dios. Pero afortunadamente Dios hace soldados, hace guerreros que defienden su palabra, y que entonces empiezan a investigar, y van descubriendo la verdad. Y más ahora a través de la tecnología, la ciencia, las computadoras, las matemáticas, todo ese tipo de ciencias que nos ayudan a descubrir que realmente lo de Dios sucedió. Y no de embalde es que se estén cumpliendo todas las profecías. Por eso es que todas las profecías escritas en la palabra de Dios se han ido cumpliendo. Por eso es que ahorita la de la Tercera Guerra Mundial, la Armagedón, la guerra de Gog y Magog, es lo que va a pasar ya. Y aún así Dios es tan precioso, tan misericordioso, que todavía nos manda a decir: pónganse a orar, cambien, pónganse todos a orar, y verán que entonces me echo para atrás, y verán que no pasará esto. Pero no lo hacemos, preferimos no hacer caso, prefieren tomarnos de locos, prefieren muchas cosas, y no hacemos caso de lo que está sucediendo. Pero siempre hay un ejemplo en cada uno de los comentarios que les hemos platicado, ¿verdad? De cada uno de los pues que han participado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces hay que hacer caso a Dios, porque dice la palabra de Dios que sabio es aquel que escucha el consejo y la corrección de Todopoderoso. Y créanme que así es, ¿eh? Además de que se vive una vida más tranquila. A lo mejor te aíslas un poco, porque la gente te ve raro, ¿no? Ahora este ya no toma, ahora este ya no fuma, ahora este ya no dice groserías, ahora esto, ahora... A lo mejor te ven raro y te vas aislando, pero no importa. Tienes al mejor y más grande compañero, que es Dios Todopoderoso, Jesucristo y su palabra. Acuérdense que en el programa pasado una persona me habló por teléfono y me dijo: doctor, pero es que yo no encuentro una iglesia donde estar bien, porque en una iglesia que fui vi esto, en otra iglesia que fui vi en esto, en otra iglesia vi esto. Digo, sí, a mí me pasó lo mismo, pero ¿sabes qué? Un día yo le pregunté y me dijo: ¿para qué te preocupas? Si tu iglesia es mi palabra, o sea, la Biblia, si tu pastor es mi Hijo Jesucristo y tu Dios soy yo, solo búscame,
sea, eso es todo. Yo veo que hay gente que se la pasa horas en el televisor, hay gente que se la pasa horas en los aparatos nuevos de ahora, hay gente que se la pasa en los chamaquitos, en esos aparatos de maquinitas, de hora, y son expertos, ¿eh? Un día yo quise saber qué se sentía, y una competencia con un muchacho me daba unas arrastrizas, porque ellos agarran una experiencia tremenda. ¿Por qué no ocupar ese tiempo para mejor conocer de Dios? Porque ahí está la respuesta para todo. Háganlo, no se van a arrepentir. Lamentablemente Caín no hizo caso de la advertencia de Dios Todopoderoso. Invitó a su hermano menor a que lo acompañara al campo y este aceptó confiado, y una vez ahí lo atacó y lo asesinó brutalmente. Génesis 4:8. ¿Sí? En cierto sentido, Abel llegó a ser el primero en sufrir persecución religiosa, el primer mártir que perdió la vida por su fe y por Dios. Murió, es cierto, pero aquel no fue el final de su historia. La Biblia dice que la sangre de Abel estaba clamando a Jehová como si le estuviera suplicando que lo vengara, que hiciera justicia, y Dios respondió castigando al malvado Caín por lo que había hecho. Esto está en Génesis 4, 9, 12. ¿Qué nos indica esto? El pecado tiene pago. Hagamos lo que hagamos, te escondas donde te escondas, te metas donde te metas, te hagas supercuate del maldito demonio, nada te va a servir. El pecado tiene gran pago. Hoy Abel nos está hablando mediante su ejemplo de fe, de gran fe, amor y reconocimiento al gran Creador. Probablemente vivió unos 100 años, pocos en comparación con el largo tiempo que se vivía en aquel tiempo, de aquella época. Acuérdense que en aquel tiempo vivían 600, 700, 300 años. Hubo un familiar de parte de ellos, Matusalén, vivió 996 años, entonces vivían muchos años, ¿no? Pero le aprovechó muy bien el que haya muerto, pues sabía que contaba con el amor y la aprobación de su Padre Celestial. Esto está en Hebreos 11:4. ¿Qué nos enseña esto? Que tenemos que buscar que Dios nos apruebe a través de nuestro comportamiento, a través de nuestras acciones. No hipocresías, ¿eh? No ser hipócritas como los fariseos, que sabían la Biblia al derecho y al revés y crucificaron a Jesucristo. No falsedades, pecho y pecho y pecho, y yo me creo juez y parte. Eso no. O no perdono, ¿no? Soy pura y casta, tú eres el maldito. Yo sí estoy salvada, pero tú no. O yo estoy salvado, pero tú no. No, eso no. Acuérdense que Dios dice, no todo aquel que sepa mi palabra completa, no todo aquel que haya sacado espíritus en mi nombre, no todo aquel que haya sanado enfermos y que haya hablado de mí, lo voy a reconocer. Voy a reconocer por mi gracia al que su corazón me sea grato para mí. Entonces, cuidado, no está tan fácil esto. De modo que podemos tener la certeza de que está seguro en la infinita memoria de Jehová, a la espera de resucitar en un paraíso terrestre. Esto está en Juan 5, 28, 29. Entonces les hemos dicho aquí en el programa, que ha de ser maravilloso hacer el esfuerzo y que pues ya en espíritu resucitemos y podamos platicar con Enoc, con Abel, con Abraham, con Moisés, con Noé. A mí me encantaría mucho platicar con ellos, ¿no? Y tantas cosas que serían maravillosas. Sé que les parece un sueño, una fantasía, pero créanme que todo es una realidad, una gran realidad. La prueba mayor de esto es que hay humanidad, es que hay humanos y estamos acá. Y usted me ve y yo lo veo. Y yo sé que usted tiene un corazón, tiene un hígado, unos riñones, un cerebro, unos ojos, al igual que yo. Y que fuimos creados los dos por un solo creador, que es Dios. La mayor prueba de la creación de Dios y de que todo esto es verdad, somos nosotros mismos. Muy bien, con eso terminamos el tema de Caín y Abel. Espero que pues lo hayamos entendido, qué es lo que nos quiere decir Dios a través de ellos. Y nos vamos rápido al tema de anafilaxia. Vamos a hablar de anafilaxia. ¿Qué son las reacciones anafilácticas o anafilactoides? No es más que la reacción alérgica a alguna sustancia, medicamento, alimento, o bien a la picadura de algún insecto, de alguna araña. Bueno, hasta el pelo de nuestros gatos nos puede causar alergia. El problema no es el que tengamos alergia, por decirlo así, al pelo del gato.
El problema es que la alergia nos puede causar la muerte, porque se nos va cerrando, ¿sí?, la respiración y nos asfixiamos. Y si en ese momento no hay alguien que nos haga una traqueostomía, aunque sea una manera fácil de hacer una traqueostomía, ¿cómo es? Ven los lapiceros, los famosos Bic, esos amarillos, le sacan el tapón de arriba, le sacan el repuesto de la tinta y se busca aquí un huequito por donde puede entrar. Aquí, miren, aquí lo estoy sintiendo. Y ahí lo introduzco. Y entonces voy a respirar. Así hemos salvado gente. Así se ha salvado gente. Y ya después te lo llevarás al hospital y le haces una traqueostomía con todo el lujo y detalle, ¿no? Digo, hay gente que... Imagínense que si estuviéramos viviendo en un lugar, en un pueblo donde no hay pero ni agua ni luz. Imagínense que me pusiera yo exigente, ¿saben qué? Tráiganme el equipo completo y de lujo y el último aparato digital para poder curar a un paciente. Pues no es posible. No es posible. Tenemos que aprender lo primero, lo más primitivo, y luego ya irnos a lo demás. Si estoy en un hospital grande, bueno, no hay problema, para eso están los aparatos. Pero muchas veces nos llega a pasar en el camión, en la calle, ¿sí? No tiene mucho tiempo, a mí hace como, no sé, quizás tenga unos 2 años, ¿sí? Iba yo en la calle y una persona empezó con una reacción anafilactoide porque se había prescrito penicilina y toda la vida se había inyectado penicilina. Pero esa ocasión fue a la farmacia, se compró la penicilina porque tenía gripe, se administra penicilina y le da la reacción alérgica y se empieza a ahogar. Yo iba caminando por ahí, de repente lo veo que empieza a hacer así como que feo, me acerco a él y se estaba ahogando. ¿Qué hicimos? Saqué yo no saqué, pedí un lapicero, de esos que les digo Vic, una persona que iba pasando que también me auxilió, me ayudó, y le pusimos al paciente el lapicero, aquí se lo enterramos y el paciente se salvó. Ya después lo llevamos al hospital y después, incluso como era un paciente que tenía dinero, no se quiso quedar aquí en el hospital de salubridad y que quería irse al hospital del centro médico, no sé qué, Los Ángeles, bueno, ya. Así es esto, ¿no? Pero el caso es que el paciente se salvó. Entonces, la reacción anafilactoide es muy peligrosa. Hasta un simple dulce nos puede causar alergia. Los mariscos, son riquísimos los camarones, pero ¿quién no ha tenido alergias? El cuadro menos peligroso es cuando te salen ronchas, salen granitos, te andas todo rascando, te andas todo con comezón, y bueno, no pasa de ahí, ¿verdad? Pero cuando ya se interpone con un problema de asfixia, entonces sí podemos morir por esa reacción anafilactoide. Por eso es muy importante, mejor andar cargando siempre, oigan bien y anótenlo, anden cargando siempre en sus bolsillos, de su chamarra, de su cartera, donde quieran andarlo cargando, en sus portafolios, en su coche, en su casa, tengan una ampolleta de metilprednisolona de 40 miligramos. La metilprednisolona de 40 miligramos es un corticosteroide que va a evitar que usted se muera de asfixia. Fíjense, y hasta le puede atacar el cuadro de la intoxicación. Entonces hay que tener ese medicamento ahí para inmediatamente administrarse. Y va a ir bloqueando poco a poco el problema de la reacción alérgica. Es importante tener en casa un botiquín a fuerza. Yo creo que a ver si en la próxima semana vamos a traerles un programa de qué debe de tener un botiquín en su casa. Porque muchas veces la gente no se salva porque no tiene en su casa un botiquín, porque no tiene para una venda para contener un sangrado, porque no tiene la ampolleta que le estoy diciendo, sí, etcétera. Entonces hay que tener un buen botiquín en casa para evitar este problema. Entonces hay alergia para muchas cosas, para fármacos, alergia para los insectos, alergias a los alimentos, ¿sí? Hay que administrar en ese tipo, en el tipo de alergia que sea, no importa. Lo que hay que administrar es antihistamínicos y corticosteroides. Desensibilizar al paciente será después, porque mucha gente piensa que se va a curar rápido de la alergia, pero no. ¿Cuántos pacientes a los 8 días siguen apareciendo con ronchas y granitos? Y les brotan, y les van y les vienen, hasta parece como un acto de magia, ¿no? Se le aparece, se le quita, se le aparece, se le quita. ¿Pero es por qué? Porque así es el problema de la anafilaxia.
Entonces hay que administrar antihistamínicos y corticosteroides. Los antihistamínicos lo que van a hacer es quitarnos un poquito la comezón, bloquean también al paciente. Uno de ellos es la histamina, que nos ayuda bastante a ese tipo de problemas. La histamina nos ayuda a corregir la anafilaxia. Existe un problema que no es anafilaxia, que se llama prurito. Hay gente que tiene mucha comezón y lo ven rascándose por todas partes. Sienten comezón por todas partes. Es una sensación desagradable que provoca mucho el deseo de estarse, pues sí, rascando, así como se escucha, ¿no? Es un impulso sensorial primario que se transporta por las fibras C no mielinizadas en la vía epinotalámica, ¿sí? ¿Qué significa esto? Es un problema de tipo nervioso, pero es una desensibilización de la vaina de mielina. Es modulado por factores centrales, incluyendo corticales. No todos los casos de prurito son mediados por la histamina, aunque varios mediadores, la bradicinina, la neurostensina, la secretina y la sustancia P, lo llegan a liberar. Entonces, ese tipo de prurito o de comezón también tiene que ser tratado, ¿sí? Porque los pacientes llegan a rascarse tanto que se sangran. Y esas lesiones que provocan en su cuerpo les ocasionan infección. Entonces también se utilizan corticosteroides, se utiliza vaselina, se utilizan sedantes. Se me olvidaba decirles, a los pacientes que tienen cuadro de anafilaxia o de reacción alérgica, también les prescribo, bueno, yo lo personal que hago, les prescribo la metilprednisolona de 40 miligramos, les prescribo un antihistamínico y les prescribo también un tranquilizante, tipo diazepam. Poquito, no mucho, para que se tranquilicen, porque de por sí el paciente cuando cae en estado de anafilaxia, como que le entran muchos nervios. Como siente que se está ahogando, se pone más nervioso, más mal se me va a poner. Entonces lo tranquilizamos, no dormirlo, sino tranquilizarlo un poquito para que el paciente pueda estar más tranquilo y pasar más rápido este problema que tenemos. Muy bien, pues creo que eso es todo por hoy. También existe un tipo de prurito que es causado por nervios. Acuérdense que les hemos platicado aquí que los nervios son muy peligrosos. Los nervios, la depresión, la agonía, el insomnio. Eso es horrible, ¿eh? Todo eso es horripilante. Deben de evitarlo, les puede provocar hasta cáncer. Entonces, hay pacientes que psicológicamente tienen trastornos psicológicos, trastornos de depresión y tienen mucha comezón. Se ha visto que este tipo de pacientes presentan este problema porque se les baja una sustancia que se llama complejo B12, que es la vitamina B1, B2, B3, B12, todo ese tipo de vitaminas. Entonces, se les disminuye, y sí es cierto, en la depresión se disminuye, hasta se cae el pelo, de verdad, es terrible la depresión, la agonía es horrible, entonces hay que evitarla porque nos va a provocar mucha comezón, mucho prurito, y también es una consecuencia pues que nos puede ocasionar lesiones o úlceras por tanto estarnos rascando. No se automediquen porque no sabemos en qué momento una pastilla que nos tomemos nomás por tomárnoslas nos vaya a causar una reacción alérgica terrible y al rato hasta ocasione que pues se puede uno morir, ¿no? Por la cuestión de que te asfixia el problema que tenemos. Entonces es muy importante mejor ir al médico de confianza. Si usted tiene mucho prurito, mucha comezón, vaya con su médico de confianza. Existe otro tipo de prurito o comezón que es el anogenital. El prurito anogenital, de preferencia en la noche, de preferencia en la parte anal, o sea, por donde está el recto, nos habla de parásitos, de ese gusanito chiquito blanco que luego sale, que en la puntita está como coloradito, se llaman gelmintos, son los que producen comezón. Si usted siente mucha comezón en la noche, es más, hasta otro día, en su calzoncillo, usted puede encontrar esos gusanos disecados muertos. Son parásitos. Todos estamos propensos a tener parásitos, todos. O sea, no hay nadie que se salve de eso. Entonces, hay que desparasitarse. Ahora ya salió un medicamento nuevo que se llama Oxal, que ayuda a desparasitar mucho a los pacientes. Pero también un desparasitante muy bueno es el carbón activado. Sí, yo lo he usado en unas pastillas que se llaman Dealgin. Y miren que el paciente hasta arroja los parásitos destruidos, deshechos. Entonces,
Los parásitos también nos pueden causar mucha comezón, mucho prurito, pero no lo confundan con el cuadro de anafilaxia, que es una intoxicación, la anafilaxia, o una reacción alérgica por algún medicamento, por alguna comida o por alguna sustancia que nos hayamos comido o qué sé yo. Cualquier cosa nos puede causar una anafilaxia. Pero el prurito anogenital es por ese tipo de problemas y hay que, pues, desparasitarse, porque los parásitos son muy peligrosos porque se van al cerebro, se van al pulmón, se van incluso pueden pasarse a otros órganos como el vaso, el hígado, y nos pueden causar problemas muy graves que incluso pueden llevarnos a la muerte, ¿sí? Ya les hemos hablado aquí de la cisticercosis, que es un problema muy severo, muy grave, porque el famoso tomatillo que contiene la carne de puerco, si no está bien hervida y lo mató, son unas como perlitas, se ingieren y a través de la vía sanguínea se van al cerebro, se anidan en el cerebro, se hacen larvas, se hacen quistes, es como si fuera un tumor y a tener convulsiones a cada rato, ¿sí? Es como si fuera un tumor y llega el momento que hasta nos matan. Y si es operable, bueno, podemos abrir el cerebro, si está muy arriba el cisticerco y lo saca el neurocirujano. Pero si no, el paciente no se va a curar. Por eso es importante, son muy ricos los taquitos y todo eso, pero más vale fijarse qué estamos comiendo. Muy bien, eso es todo por hoy. Quiero agradecer infinitamente las llamadas, los comentarios. Muchas gracias. Sigan comunicándose al 247-47-1-60-75 para cualquier duda o cualquier plática que quieran que tengamos o lo que les ofrezca con toda confianza. Y bueno, el que lo tenga para su consulta, para su medicina, visítenos en el consultorio, con todo gusto lo ayudamos con su consulta y su medicina. Quien no tenga para comer unas semanas porque se haya quedado sin trabajo y sus hijitos no tienen que comer, qué sé yo, visítenos y con toda confianza les ayudaremos con arroz, frijol, lentejas, sardinas, lo que pueda ayudarles y hasta ayudarles a conseguir trabajo, porque también no podemos tenerlos mucho tiempo, ¿verdad? Sí, ayudarlos a conseguir trabajo. Quien no tenga una Biblia, sí, búsquenos y con todo gusto les regalamos una Biblia y les regalamos también tratados tan preciosos como estos que tenemos acá de la palabra de Dios que tanto nos ayudan a salir adelante. Muchas gracias Venecia por ayudarnos a transmitir nuestro programa. Queremos agradecer también al licenciado José María por permitirnos estar aquí con ustedes y recuerden encomendarse al Espíritu Santo antes de acostarse a dormir, porque la verdad, créanmelo, apenas se murió mi amigo de aquí, el güero de la imprenta, a quien le mando un fuerte abrazo a sus familiares y una condolencia muy grande porque era un buen amigo mío, era una persona con la que yo platicaba mucho. Yo ni me enteré apenas hace 2 días. Es increíble, él estaba bien, a lo mejor tenía algunas cositas, pero bien, y pues así es la vida. La muerte es un espíritu que también anda rondando, que nada más anda viendo a ver a quién se va a llevar. Por eso es que debemos estar prevenidos. Por eso dice la palabra de Dios: encomiéndate a mí aún antes de dormir, para que vele por tu sueño. Gracias, nos vemos el próximo jueves con el tema ya de investigación científica de la palabra de Dios y algún otro tema médico con el que podamos platicarles. Que descansen y buenas noches. Hola amigos de Radio Informativo Huamantla, es un placer saludarlos. Soy el doctor Miguel Ángel Gutiérrez Suárez y los estamos invitando a que vean nuestro programa Pláticas Médicas y algo más, donde en la primera media hora hablamos de la palabra y la historia de Dios y en la segunda media hora hablamos de temas médicos en general. Así que los estamos invitando a que nos acompañen los martes y jueves de 7 a 8 de la noche para que ustedes puedan disfrutar de estos temas médicos y la palabra de Dios. Los esperamos.